Omar García Harfuch va a ser un nombre que se va a mencionar no solamente de aquí a la elección del 2024, sino seguirá siendo una referencia sobre aquel gobierno que manipuló, que trató de esconder la verdad y construyó una verdad histórica, una verdad a modo que pudiera deslindar al gobierno de haber sido omiso y haberse tardado y principalmente cubrir al ejército. Hay un desánimo de algún sector, bueno, de un gran sector de la población sobre el ejército, y esto es a partir del 68 y esta construcción que se le hizo para culparlo de aquello que realmente fue el interés de unos cuantos políticos que aspiraban al poder y desestabilizar a Gustavo Díaz Ordaz. Todos fueron responsables. Gustavo por haber permitido que Echeverría hiciera de las suyas. Echeverría por haberle dado tanto poder al director de la Dirección de Seguridad Federal. El ejército por haber no hecho su trabajo de inteligencia y haber sido emboscado para luego ser culpado de una de las masacres que han pasado a la historia, que es la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, que a propósito se celebra. En aquel momento, a partir del 3 de octubre del 68, comenzaron a generarse historias alrededor de este evento que la gran mayoría estaban enfocadas al interés político de los que aspiraban al poder o de los que intentaban desestabilizar el poder, y la verdad es que al final los únicos que terminaron siendo culpables y lapidados, fueron los militares. Los militares que inclusive perdieron elementos que solamente los mandaron para hacer presencia y terminaron siendo masacrados desde las azoteas por desconocidos que hasta hoy algunos acusan a grupos de provocadores enviados por el gobierno y otros que acusan inclusive a movimientos de izquierda de aquel entonces que buscaban desestabilizar y encontrar víctimas para de ahí establecer una lucha. Han pasado más de 50 años y la historia se repite con Ayotzinapa. Nuevamente, intereses políticos que se construyen alrededor de una tragedia que es una conjunción también de errores y horrores, como el de tener involucrados a ciertos elementos negativos que por culpa de ellos paga toda la institución castrense. Porque es una realidad. El ejército estaba infiltrado y el ejército también fue consentía la situación que se daba del crimen organizado en aquel entonces. Por acto de corrupción o por una situación de estabilidad política o por la orden de alguien, pero el ejército, frente a ellos operaban todo tipo de acciones del crimen organizado. Pero había también elementos de la Policía Federal Preventiva de García Luna, el gran policía de aquel entonces. Y su representante era Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, que proviene de un linaje de historias de represión, de historias de policías políticos, y nos referimos al abuelo y al padre de Omar García Harfuch.
que han estado también involucrados en infinidad de eventos que han marcado la vida política de este país. Y bueno, el hijo y nieto no podía ser la excepción. Su participación en Ayotzinapa es clave. Él era el responsable de la plaza. Todo lo que ocurría, él era la policía preventiva. Él tenía que prevenir que no se diera el crimen. Y sin embargo, un grupo criminal operaba al amparo de la ley, con toda la ostentosidad criminal que les permitía el tener un policía amigo. Porque miren, hoy lo sale a defender López Obrador y Claudia Sheinbaum como si fuera el angelito más grande que ha tenido este país. E incluso sugieren que Omar García Harfuch lo único que hacía era recibir órdenes. ¿Órdenes de quién? Para empezar, hay que preguntarle a López Obrador, ¿órdenes de quién? Era el responsable. En la cadena de mando en la administración pública, que así funciona en muchas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, en la cadena de mando existe la delegación de responsabilidad. Incluso hay una ley orgánica que prevé cómo deben de ser y hasta dónde las responsabilidades del delegar el poder. Hay un dicho en la administración o una frase que dice que el éxito de gobernar o el éxito de administrar radica en el éxito de delegar responsabilidades. Algo que López Obrador no hizo en estos 5 años, jamás delegó responsabilidades. Él fue el todo en el gobierno y él tomaba las decisiones de todo, que es parte del desastre que tiene como gobierno. Algo que hay que reconocerle a Peña Nieto, que frente a toda su ignorancia que tenga y que no tenga ni 3 libros en la historia de su vida leídos, o con una tesis robada, pero Peña Nieto lo que tenía era que delegaba responsabilidades. Tuvo a los mejores. Meade, por ejemplo, es un economista que mantuvo la estabilidad financiera del gobierno de una manera muy interesante. Tuvo a Videgaray, que le ayudó a construir consensos y a controlar el poder interno de su gobierno. Y así tuvo a personajes al lado de él, hombres y mujeres que pudieron tener un acto de administrar lo que a confianza les había dado el presidente. ¿Por qué voy a esto? Bueno, porque en la cadena de mandos de la Policía Federal Preventiva opera la misma ley que funciona para el gobierno federal, la delegación de responsabilidad. Es decir, no solamente asignas, esto es muy importante, no solamente asignas a un secretario con la responsabilidad y representación del Ejecutivo, sino también el poder que le otorga la ley al Ejecutivo lo tiene el delegado. Omar García Harfuch tenía las responsabilidades, obligaciones y libertades, por llamarle así, que le permite la ley y que de las que también gozaba su jefe inmediato, Omar García Luna. Si Genaro García Luna tenía el poder de decidir sobre la impartición y aplicación de justicia, en la misma verticalidad la tenía Omar García Harfuch como el delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la Policía Federal Preventiva. Es decir, no había límites. No necesitaba Omar García Harfuch esperar la orden de García Luna para tomar acciones o no tomar acciones. Omar García Harfuch tenía toda la libertad que le daba la ley de emprender acciones en pro de la prevención del delito.
no tenía que esperar la orden para poder actuar. No tenía que esperar a García Luna para tomar decisiones e implementar acciones de justicia en esa localidad y frenar el crecimiento del crimen organizado. Si el crimen había avanzado a este nivel, si había ya una estructura de poder, de narcopoder, entre quien gobernaba en aquel entonces este municipio y las fuerzas armadas y la policía preventiva, pues entonces había sin duda algo ya descompuesto y podrido, porque en medio de ellos estaba ahí el crimen organizado avanzando. Y no eran ajenos a este crecimiento y operación del trasiego, de la siembra y trasiego de todo tipo de sustancia que después se exportaría a Estados Unidos. La Sierra de Guerrero tiene una tradición de dedicarse a esto, de sembrar para sobrevivir, de trabajar para ciertos patrones que son los jefes en ese momento del negocio de la droga, que sería ridículo pensar que Omar García Harfuch no sabía lo que ocurría. La noche que secuestraron a los estudiantes, Omar García Harfuch sabía perfectamente lo que había ocurrido. Habían retenido un camión, los estudiantes tomaron camiones y uno de esos camiones eran los que utilizaba el crimen organizado para el trasiego de la droga. Sabían que lo que los estudiantes habían hecho era atentar contra el negocio de una organización criminal despiadada. Y de ahí una consecuencia de acciones que nos han contado a medias y que finalmente todos los caminos apuntan a la participación de Omar García Harfuch. Aunque el presidente diga que hoy todo el mundo quiere manchar el nombre de ese buen hombre. Aunque hoy Claudia Sheinbaum salga con esa empatía que tiene por las víctimas a minimizar cualquier acto en el que haya participado Omar García Harfuch. Algunos se preguntan si la calma chicha que existe en la Ciudad de México responde a que Omar García Harfuch supo construir un acuerdo, una pax narca, como le llama Abel Hernández, entre los cárteles que operan en la Ciudad de México y él como responsable de seguridad pública. Al viejo estilo que lo implementaba el régimen para el que trabajaba su padre y su abuelo. Pero ese tipo de pactos ya vimos que hoy en día ya no funcionan. Porque mientras le permites a un cartel crecer, establecerse bajo ciertas normas de equilibrio y de que no te desborde de inseguridad, frente a esto viene la competencia de otros carteles que no están en la jugada, que no están en el acuerdo y que comienzan a competir por la plaza. Prueba de ello fue el atentado que recibió Omar García Harfuch. Y desde ese atentado, el crecimiento de este grupo criminal que atentó contra su vida ha sido exponencial. Y recientemente, bueno, acaba de ser evidenciado que el cartel de Sinaloa estableció la producción y comercialización del fentanilo en la Ciudad de México, no en Sinaloa. Entonces, Omar García Harfuch, ¿por qué es reconocido por ser el superpolicía que le ha dado a la Ciudad de México un nivel de seguridad que presumen es mucho mejor que cualquier ciudad del mundo?
porque logró establecer un acuerdo con el crimen organizado. Porque Omar García Harfuch tiene esta facilidad de mejor sentarse y establecer ciertos acuerdos para poder establecer territorios, que aquellos continúen con sus negocios y mientras se conduzcan en una paz acordada pero simulada. Muchos temas de estos van a seguir surgiendo y cada día se lee más y más y más situaciones alrededor del hombre que Claudia Sheinbaum ha defendido y ha decidido, elegido, porque es el que le podría dar más votos en una ciudad que tienen perdida. Morena presume de tener la elección ganada. Morena presume soberbiamente de decir, ahora lo que queremos es el carro completo, las mayorías en las bancadas del Senado y del Congreso Legislativo, la Cámara de Diputados, perdón. Morena presume de esto, como si el 2024 ya fuera un éxito para ellos. La realidad es que tienen miedo de perder la Ciudad de México nuevamente. Tienen miedo de que el pueblo cada día se cansa más de ellos, de que ya no es tan fácil engañar a los ciudadanos, de que están desilusionados de que la esperanza se la llevó al carajo López Obrador con sus actos, de que ella representa lo más podrido de esto que significa la cuarta deformación, de que ella es un títere y una burda, es un burdo plagio de López Obrador. Claudia Sheinbaum es eso, una copia tan barata que sinceramente lo único que ha hecho es generar un desacuerdo de la población que le va a traducir en una votación que la puede castigar. Porque castigarla a ella es castigar a López Obrador, castigarla a ella es castigar a los hijos de López Obrador, la corrupción de Pemex, la corrupción de Segalmex, la corrupción del Insabi, la corrupción de muchos actos inhumanos como la presencia de Gatell en salud o de su médico personal de López Obrador en la Secretaría de Salud. Y muchas de estas situaciones se van a dar en las urnas. Claudia Sheinbaum lo sabe y por eso decide que sea Omar García Harfuch. Y hay que ver cómo le han construido en pocos días una campaña que me recuerda a Peña Nieto. Y hay que ver cómo López Obrador hoy se atreve a justificar a Enrique Peña Nieto. López Obrador en menos de 10 días ha destruido toda la base ideológica con la que fundó su movimiento hace 12 años. Porque hace 12 años, un 2 de octubre, lanzaron Morena con la consigna de que el Estado represor, el ejército era el asesino y que los gobiernos del PRI, del PAN serían llevados a la justicia. 12 años después ves a un López Obrador diciendo que Enrique Peña Nieto no tuvo la culpa, que el general Salvador Cienfuegos jamás fue culpable de algo, que el ejército solamente recibió órdenes. Y hay una desesperación por tratar de sanear la imagen del candidato de la Ciudad de México, que incluso se les olvidan algunos detalles. ¿Qué van a hacer con los rebeldes como Clara Brugada? Cuando de pronto le vieron la cara de idiota, la pusieron a trabajar, le alentaron que sería la jefa de la Ciudad de México y terminaron haciéndola a un lado para imponer a Omar García Harfuch. La verdad es que no la tienen fácil y van a seguir saliendo los expedientes. Me aventé casi un video completo en este pequeño intro.
en los podcasts de su amigo Miguel Quintana el Troll. Voy rápido por un intro y les voy a leer rápido una nota de Penilei Ramírez, que es una columnista en el Reforma que escribe los sábados y que hace algunas anotaciones importantes para no olvidarnos de García Harfuch. Vale la pena quedarse, aunque la verdad es que hoy sí se me pasó el rollo de una manera brutal. Es que estoy regresando después de estar en Mérida, en Monterrey, en Tampico y en la Ciudad de México. La verdad es que me aventé 4 lugares en esta gira que me aventé por una semana y es grato volver a estar con ustedes aquí en el estudio ya grabando. Pero sí estuvo intenso. La verdad es que muchos de los programas que vieron ustedes ya los había grabado previamente antes de que yo me fuera. Este sí es recién de regreso de mis viajes y de verdad encontré cosas fabulosas, principalmente a muchos seguidores que encontré y con los que pude platicar largo y tendido. Gracias a todos ellos por su afecto. Vamos rápido a este pequeño intro para acomodarme y les leo una nota de Penilei Ramírez. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Ya extrañaba el micrófono, ya extrañaba mi estudio, ya estaba extrañándolos mucho y me puse a echar rollo. O sea, le aventé 20 minutos de rollo y luego ustedes se quejan. Les recuerdo que este es un podcast y no es una nota periodística, no es un programa donde damos noticias en 2 minutos y pasamos a la siguiente. Para eso está Latinus, que últimamente ha tenido muchos problemas técnicos o le están tirando los videos, que voy más a lo segundo. Y no, aquí nos concentramos en un solo tema y platicamos de muchas cosas alrededor de ese tema, porque así son los podcasts. Aquí no es un reportaje, no es una nota periodística. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll en este podcast de RITV. Bienvenidos. Vamos a platicar rápido. Antes de pasar a la nota de Penilei Ramírez, solamente quiero hacerles una invitación. ¿Cómo les explicaré? Como si de pronto todos se pusieran de acuerdo para elevar, no plegarias y oraciones, aunque muchos oran, pero aquí es un tema de tomarse de la mano, cargarse de energía positiva y desearle a México que le vaya mejor. Encienden una vela, algunos toman la palabra, hablan, dan algunas reflexiones, incluso hasta algunos acompañan con música esta velada de unidad. Ya ha ocurrido, dice: ante la indiferencia, un México unido, los seres humanos anhelamos paz, libertad, igualdad y dignidad. Va a ser en el Monumento a la Revolución. En el Monumento a la Revolución a las 7 de la noche, este 7 de octubre. También van a estar en Ciudad Juárez, Ciudad Victoria, Ciudad Reynosa, Cuautlalpan, no tengo ni idea de dónde es eso, Guadalajara, León, Mérida, Metepec, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis, Tampico, Tecamachalco, Tequisquiapan, Toluca, Jalapa. Hasta el momento son las sedes. Me van a ir informando, yo les voy a ir platicando. Luz para México en la Ciudad de México. Recuerden, este sábado 7 de octubre a las 7 de la noche en el Monumento a la Revolución. Vale la pena sumarse. Si usted está preocupado por la violencia que hay en este país, si usted está preocupado porque intereses políticos por encima de la ley, por encima de los derechos humanos, porque al final de cuentas, miren, tanto 68 como Ayotzinapa, al final terminaron víctimas, estudiantes. Sí, en Ayotzinapa rebeldes, sí, en el 68 rebeldes, pero al final de cuentas estudiantes que en la edad en la que somos propicios a creer y fantasear con la libertad y la justicia y estas cosas tan románticas que de joven nos atrapan,
pues a ellos los terminan atrapando los intereses políticos y muchos de ellos ya no están, murieron acribillados por balas asesinas, balas cobardes que desde la clandestinidad les arrebataron los sueños, la esperanza. Y al igual que en Ayotzinapa, jamás inclusive tuvieron una tumba donde les lloren hasta el día de hoy sus padres. Y en cambio sí, 9 años en los que los políticos como López Obrador han utilizado a las víctimas para sus fines políticos. O 50 años en la que una casta de políticos de izquierda se han enriquecido a costa de el 68. Por eso creo que esta actitud de mis amigas de convocarnos a darle luz a México vale la pena. Bueno, como se los prometí, vamos a hablar rápido de una nota que sale en el Reforma, se publica este 30 de septiembre en Linotipia, de Penilei Ramírez, una articulista, una periodista que escribe columnas en el Reforma de una manera tan puntual que han hecho que el gobierno de pronto respingue. Dice ella: el 7 y 8 de octubre del 2014, autoridades federales y estatales se reunieron en el 27º Batallón de Infantería en Iguala Guerrero. El objetivo, dice el gobierno, era construir la verdad histórica sobre qué sucedió a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 7 y 8 de octubre del 2014. Tomen nota. La Secretaría de Gobernación afirma que acudieron un general del ejército, el comandante de la zona militar en Chilpancingo, el entonces gobernador y otros funcionarios de Guerrero, servidores públicos de la PGR y Omar García Harfuch, quien ahora aspira a gobernar la Ciudad de México. Tanto en el 2022 como en el 2023, 2 informes, o sea, simultáneamente, fíjense, en momentos distintos por personas distintas, 2 informes de la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, el COBA, dicen que Omar García Harfuch estuvo allí. Esta semana, después de negarlo durante un tiempo, él tuiteó que fue a reuniones en las que se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes, sin abordar temas de investigación. Las indagatorias de esta Comisión para la Verdad lo contradicen. El año pasado, dice la periodista, obtuvo una copia no testada del primer informe. Dice que la verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. Mencionan en el informe a García Harfuch como jefe de la Policía Federal como un enlace operativo para desarrollar la investigación con la cual se construyó la verdad histórica, que fue manipular toda la escena para darle carpetazo. El segundo informe se publicó hace unos días. La fuente de la información es Tomás Herón, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, a quien se busca extraditar a Israel. Y que, por cierto, López Obrador, ante la frustración de que Israel no le permitió y sí, en cambio, le van a mandar al otro ampón, acosador, volvió a arremeter contra Israel. Pero pues la verdad es que Tomás Herón inclusive ha avanzado en declaraciones desde Israel que entre más declara, más va a hundir a Omar García Harfuch. Yo no sé hasta dónde le conviene de verdad a López Obrador traer a Herón a México, a menos que lo que quieran es silenciarlo. Bueno, este segundo informe que se publica hace unos días, donde Tomás Herón, quien fue el titular de la Agencia de Investigación Criminal, de acuerdo a la información proporcionada por Tomás Herón, a la Comisión de la Verdad, la verdad histórica, la famosa verdad histórica, fue una construcción desde el gobierno federal. Entre los participantes de la construcción de esa verdad incluye el informe, estuvo Omar N.,
Otra cosa que ha llamado mucho la atención, que a partir de este informe ya no le ponen su nombre completo, Omar García Harfuch, ya le ponen nomás el señor Omar, entre comillas, quien acudió a las juntas como comisionado de la Gendarmería de la Policía Federal en Guerrero, acompañado por un jefe de división, 2 inspectores jefe y un coordinador regional de la Policía Federal. Más allá de que el primero lo negó, luego lo aceptó y seguimos sin saber qué hizo García Harfuch en esas reuniones. Dice la periodista, me interesa entender qué más dicen los documentos del caso sobre la Policía Federal y su vínculo con los criminales de Guerreros Unidos, mientras García Harfuch dirigía la Corporación de Guerrero. Recordemos que una de las declaraciones más fuertes en la investigación apuntan a que Omar García Harfuch recibía $200,000 mensuales por parte de la organización criminal para que ellos pudieran hacer su negocio sin ser molestados por la policía. En agosto del año pasado, la Fiscalía del caso Ayotzinapa presentó ante el juez del Estado de México un pliego de consignación que acusaba a más de 100 personas. Omar Gómez Trejo, exfiscal del caso, firma como testigo en el pliego al que tuvo acceso la periodista. Ese documento describe cómo durante las horas clave de la desaparición de los estudiantes, la organización criminal Guerreros Unidos tuvo ayuda de la Policía Federal. Varios testigos declararon para esa indagatoria que la Policía Federal, cuando García Harfuch era el encargado en Guerrero, daba seguridad a los criminales. Abren comillas. Reconozco a esta persona como un comandante que permitía el trasiego de la droga. Se cierran comillas. Dice uno de los testigos que otro más reconoció a un policía federal más, a quien le pagaban 50,000 pesos a la quincena. Uno más recordó a un policía que tenía un tatuaje de un ancla en el brazo derecho y aceptaba dinero del narco. Es decir, hay varios elementos de la Policía Federal Preventiva que estaban al mando de Omar García Harfuch que recibían dinero para ser parte de las operaciones del crimen organizado, de esta banda que operaba ahí en Iguala. El día de las desapariciones, varios testigos afirman que la Policía Federal ayudó a dar seguridad. Primero detuvo al chofer de un autobús en la carretera, luego colaboró en una de las grandes interrogantes del caso, el autobús 3278. La Policía Federal detuvo y registró ese autobús, supuestamente por órdenes de Guerreros Unidos. Sacaron a los estudiantes que iban a bordo. Luego el autobús pasó todos los retenes de seguridad hasta llegar a Morelos. Por años las autoridades han creído que en ese autobús había droga y que pudo ser uno de los detonantes del caso. Hay unas fotografías que existen, que después se filtraron, donde están abriendo los maleteros de uno de los autobuses y hay droga, y que era el modus operandi de Guerreros Unidos, y por eso se presume que seguramente uno de estos autobuses que se utilizaban traía, como siempre, droga, y que pues para su mala suerte de los jóvenes ese es el autobús que agarraron para protestar. Hace 2 años, otro testigo dijo que al menos 6 policías federales emplazados en la región de Iguala trabajaban para Guerreros Unidos. El pliego concluye que también estaban al servicio de los criminales. El coordinador estatal en Guerrero, por parte de la Policía Federal, aunque ese es el puesto que tuvo García Harfuch. No se señala por nombre, solamente por el cargo en aquel entonces, según en los expedientes. Lo que sí se dice es que participó en la construcción de la verdad histórica. Ahora los padres de los normalistas de Ayotzinapa han pedido que se abra una nueva investigación, pero específicamente sobre Omar García Harfuch. Mientras tanto, él dice que no tiene ninguna responsabilidad en el caso y se la pasa de campaña en la ciudad, abrazando gente y tratando de que lo elijan como candidato a jefe de gobierno, mientras tiene todo este pendiente en su espalda. La verdad los va a alcanzar, la verdad. Pero bueno, esta es una nota de Penélope Ramírez. Fue un golpe que le metió a Omar García Harfuch
y que hay que seguir retomando este tipo de materiales. No hay que permitir que se enfríen las cosas. Ese es el posible. Digo, si el Frente Amplio por México, que constituyen el PRI, PAN y PRD, con esta gran oportunidad de ganar la Ciudad de México, porque ya se ganó en el 2021, no aprovechan, pues entonces preparémonos a tener a un policía que ha sido señalado, no en una, sino en muchas ocasiones, en muchos expedientes, como ser parte de la estructura criminal que tanto ha azotado a este país. Hubiera sacado un poco más de la madre, ¿no? Digo, la verdad es que la única parte buena que yo vengo a García Harfuch es que sea el hijo de esta gran y guapa actriz. De ahí en fuera es de verdad muy, muy maligno lo que se escribe y los antecedentes que pesan sobre la vida del policía que hoy busca ser el jefe de la Ciudad de México. Este es el podcast de su amigo Miguel Quintana, el Troll. Ya me pasé ahora sí de mucho rollo. Pues es que voy llegando, me dan ganas de seguir platicando con ustedes. Pero bueno, vamos a tener video en la noche. Recuerden, estamos a las 8 y a las 8. Tratamos de estar entre las 8 y las 8 de cada día. Y bueno, no se les olvide suscribirse al canal, darle clic a la campanita, compartir el video, darle like al video, comentar el video. Y si pueden ustedes ayudarnos con su... ¡Ay! Me espanté. Si pueden ayudarnos con su patrocinio, y me están penando. Si pueden ayudarnos con su patrocinio, se los vamos a agradecer enormemente. De verdad, es un placer cuando uno recibe lo que ustedes donan, porque eso significa que uno está haciendo su trabajo. Y de verdad, vuelvo a insistir, gracias a todos los que vi en estos viajes que tuve durante una semana. Gracias a todos los que pude ver, abrazar, tomarnos fotos, convivir con algunos. Salimos a comer, salimos a cenar. Me la pasé platicando con muchos seguidores como nunca antes, en las salas de aeropuerto, en las salas de esperar, en el avión. Es impresionante cómo te encuentras tantas personas queridas que además pareciera que nos conocemos de toda la vida, porque nos vemos todos los días, ustedes en la pantalla y yo aquí en la cámara y en el micrófono, hable y hable y hable. Gracias a todos, nos vemos, tengan un bonito día, nos hablamos y nos miramos en la noche. Adiós, adiós, adiós.